Pueden tomar asiento, hermanos. Qué bueno, ¿eh? Ahora sentados, que te prediquen la palabra. Un día lo vamos a hacer al revés. Yo voy a predicar sentado y ustedes van a estar de pie, escuchando la predicación. Bueno, está bien, está bien. Gloria a Dios. Solamente tuve que predicar sentado unos días. Se está acoplando un poquito el micrófono, el coso este. Solamente tuve que predicar unos días sentado cuando me partí el dedo pequeño del pie izquierdo, el meñique. Parece mentira que un dedo tan pequeñito duela tanto. Yo caminaba siempre descalzo en mi casa, ya no camino descalzo desde aquel día, y no podía predicar de pie, y tuve que estar en unos cuantos cultos predicando sentado. Pero damos gracias al Señor por este privilegio de poder estar aquí tranquilos, escuchando la palabra de Dios. ¿Están disfrutando, hermanos? Gloria a Dios, me alegro muchísimo. Cierra tus ojos un momentito ahí donde estás. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable, que abra nuestros ojos espirituales para que podamos recibir su palabra y su bendición. Estemos atentos a lo que el Señor nos quiere decir hoy. Como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ese es nuestro anhelo, Señor, que tú hables a tu iglesia, a nuestras vidas, a todas estas almas, Señor, que haciendo un gran esfuerzo y con mucha ilusión y expectativa han venido aquí a escuchar tu palabra, Señor. También oramos por los que en este momento están viendo la retransmisión de este culto en directo y por todos los que posteriormente lo verán. Que tu bendición nos alcance, Señor, que seamos un pueblo unido, bendecido, prosperado, y que tu palabra caiga en corazones que ya están preparados como la buena tierra, Señor, para recibir la semilla de tu palabra. Pedimos todo con acción de gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero llevarles a un capítulo que yo honestamente he perdido la cuenta de cuántas veces lo he podido leer. Es un capítulo que casi les aseguraría que me aprendí de memoria. Pero para no presumir de que me sé capítulos de la Biblia de memoria, yo siempre le digo, vamos a abrir la Biblia y leer el texto, ¿no? Pero a veces cuando lo estoy leyendo ya casi te podría decir el texto siguiente, porque para mí es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, y lo vamos a ver en esta tarde o en esta mañana, y es Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es un capítulo fundamental para poder entender lo que nosotros llamamos o conocemos con el nombre de los últimos tiempos, los tiempos finales. Hay toda una ciencia, toda una asignatura, toda una materia que se conoce como la escatología, que es la información que podemos extraer de los textos bíblicos para saber en qué tiempo nos encontramos, cómo tenemos que comportarnos y qué tenemos que esperar en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales pues nos ha tocado vivir a todos como iglesia. Voy a arrancar desde el versículo 1 y dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y él respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y saltamos al versículo 3, pero realmente sigue la palabra que el Señor le dijo a sus discípulos, y leemos las siguientes palabras: estando él sentado en el monte de los olivos, ya no está en las puertas del templo, ya no está en el monte Moriah, y ahora está en otro monte, justo enfrente de donde estaba el templo, y ese monte se llama el monte de los olivos. Y sus discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fíjense qué pregunta tan interesante, ¿no? El Señor nos acaba de decir que nos van a destruir a nosotros nuestro templo. No nos dijo cuándo, pero nosotros le vamos a preguntar cuándo. Y por eso le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les dio una respuesta increíble, tremenda. Gracias a Dios que le preguntaron aquello al Señor. Mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, el Mesías, el ungido, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque esto es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será el principio de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, y el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la copa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien nos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no le creáis. Y vuelvo a repetir lo que ya he dicho en varias ocasiones: se levantarán falsos ungidos, falsos mesías, falsos cristos y también falsos expositores del evangelio, es decir, falsos profetas, que incluso dice harán grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuere posible engañarán aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Y podríamos leer el resto del capítulo, que no tiene desperdicio, al contrario, es aún más información fundamental para poder entender lo que conocemos como los últimos tiempos. La palabra de Dios nos enseña que hay diferentes tipos de profecías. Dicho sea de paso, el libro del mundo que más profecías contiene es la Biblia. No hay ningún libro en el mundo que tenga tantas profecías cumplidas y algunas todavía por cumplir como la palabra de Dios. Es más, 3/4 partes del material de la Biblia es material profético. Pero tenemos que partir de la base de que no todas las profecías tienen la misma característica. Hay, por ejemplo, profecías de doble cumplimiento, profecías que en parte ya se han cumplido y otra parte queda por cumplirse. Hay también profecías cuya particularidad es que ya se han cumplido, por ejemplo, todas las relacionadas con la primera venida del Señor. Más de 150 profecías se cumplieron literalmente en la figura del Señor Jesucristo en su epifanía, es decir, en su primera aparición, su primera manifestación física y visible. El nombre que le iban a poner, cómo iba a morir, cómo iba a resucitar, quién le iba a traicionar, dónde iban a nacer, etcétera, etcétera. Cientos de profecías que ya se cumplieron, las cuales le dan credibilidad al resto de las profecías que aún no se han cumplido. Y hay otras profecías que todavía no se han cumplido ni en un 1%, sino que estamos esperando su fiel cumplimiento. Dicho esto, Mateo capítulo 24 contiene esta característica de las palabras proféticas, que muchas de las cosas que el Señor profetizó aquí, en estos textos que acabo de leer, ya se han cumplido. Por ejemplo, la destrucción, la desaparición del templo de Jerusalén.
No hay un templo, los judíos no tienen un templo, tienen sinagogas, lugares donde se reúnen a estudiar la palabra, lugares donde tienen comunión, lugares donde aprenden de las Sagradas Escrituras, pero no hay un templo físico, ni en Jerusalén, ni en ninguna parte del mundo, porque los judíos pueden tener muchas sinagogas, muchas casas de estudio, pero solamente podían tener un solo templo, y solamente podía estar en el monte Moriah, allí en Jerusalén, donde Abraham, siglos atrás, había subido con su hijo Isaac para sacrificarlo sobre un altar. El mismo lugar donde David subió en cierta ocasión y levantó un altar para parar la muerte que se estaba produciendo a nivel nacional por un censo que había hecho sin permiso y sin el respaldo y el aval del Señor. El mismo lugar donde vivía un tal Arauna, Jebuseo, porque antes a Jerusalén se le conocía como la ciudad de Jebús, y los habitantes de Jebús se llamaban los jebuseos. La única ciudad del mundo donde puede ser construido un templo. De hecho, ya han habido dos. Uno que lo construyó el rey Salomón, el hijo del rey David, y el segundo que fue reconstruido cuando vuelven del cautiverio en Babilonia, en los tiempos de Esdras, Nehemías, Esther, etcétera, etcétera. No hay un templo actualmente en ese lugar. Hay un domo de la roca. Hay un lugar que pertenece, digamos, o está custodiado por los musulmanes, por las autoridades jordanas. Muy cerca de ese lugar, en la misma explanada, hay una mezquita que se llama la famosa mezquita de Al-Aqsa, donde algunos musulmanes dicen que era donde oraba Adán y Eva a Alá. En fin. Pero no hay un templo. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando el templo estaba en pleno funcionamiento en la época del Señor Jesucristo, ese templo iba a ser destruido. Él lo profetizó, no dijo cuándo, no dijo por medio de quién, pero dijo: miradlo bien, observad bien las piedras, observad bien su distribución, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y ese templo fue destruido años más tarde de esta profecía. Concretamente en el año 70 después de Cristo. ¿Me siguen, hermanos? Un tal Tito, general de los ejércitos romanos, se encontraba en aquel momento en Judea, en la ciudad de Jerusalén. Y su padre, el emperador Vespasiano, pues sabía que su hijo estaba allí, y ellos fueron los que destruyeron el templo de Jerusalén. Lo saquearon y todos los tesoros del templo se lo llevaron a Roma. Y si usted algún día visita la ciudad de Roma, usted va a encontrar el famoso arco de Tito, donde se ve labrado, esculpido en piedra, como la menorá, el famoso candelabro de 7 brazos y otros tesoros, fueron llevados a Roma y construyeron un templo, pero no al Dios de Israel, no al Dios de la vida, sino a la muerte. Y ese templo sigue todavía en pie, y es el famoso Coliseo romano, donde miles de personas perdieron la vida y donde miles de turistas van todos los años a visitarlo. Se derramó tanta sangre en ese templo a la muerte, que el suelo era de madera, pero era tanta la cantidad de sangre que al final tuvieron que ponerle una capa muy alta de tierra, de arena, para que no se pudrieran la madera debido a la cantidad de sangre de animales y de mártires y de personas que todos los días mataban en aquel lugar. Realmente era un templo a la muerte, construido con las riquezas y los tesoros del templo de Jerusalén. Esa profecía se cumplió literalmente al pie de la letra. Para los judíos fue un golpe muy duro el oír de parte de su maestro que el templo en el cual ellos adoraban a Dios, donde supuestamente tenía que estar la presencia del Señor, que ya no estaba, dicho sea de paso, iba a ser destruido. Y todavía 2000 años después de aquel acontecimiento catastrófico, del cual todavía no se han recuperado muchos en el pueblo de Israel, siguen llorando y orando y lamentándose todos los días para que algún día en ese mismo lugar se vuelva a reconstruir. En este caso sería el tercer templo en Jerusalén. Y por los datos que tenemos en la palabra de Dios, ese templo se va a reconstruir muy pronto, porque ya está todo listo, ya está todo dispuesto. No hay ni un solo elemento, no hay ni una sola cosa que falte para que en cualquier momento el pueblo de Israel decida construir en ese lugar el tercer templo de Jerusalén. Repito, no hay absolutamente nada que falte, todo está preparado para que cuando Dios lo permita,
se reconstruya. Nosotros tenemos información más que suficiente para saber que ese templo se va a reconstruir. Cuando ese templo se reconstruya, a los 3 años y medio de haberlo inaugurado, un personaje siniestro con una repercusión mundial llamado popularmente el anticristo, el antimesías, lo va a profanar. Dice que va a entrar, se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y lo va a profanar, y va a ser en los últimos tiempos. Ahora, es muy importante que todo lo que hemos oído de la reconstrucción del templo, del falso profeta, del anticristo, del Armagedón, de la marca de la bestia, etcétera, etcétera, no solamente sepamos esas cosas, sino que sepamos el orden cronológico de esos acontecimientos, para que sepamos dónde estamos, cuáles son las señales que nosotros vamos a ver y cuáles son las señales que no nos va a tocar ver. Cómo tenemos que prepararnos para vivir los tiempos difíciles y tremendamente peligrosos que se otean en el horizonte y que vienen en breve a todas las naciones de la tierra. No vayan a pensar ustedes que porque viven muy lejos de Europa o muy lejos de Oriente Medio, a ustedes no les va a afectar en absoluto lo que va a suceder por allá, sino todo lo contrario. La Biblia nos da una promesa a todos los creyentes en cualquier nación, continente, pueblo, ciudad donde vivamos. Y dice la promesa del Señor lo siguiente: por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Y estamos viendo cómo las profecías están, todas las cosas necesarias para el cumplimiento de estas profecías se cumplan en cualquier momento. Todo lo que está ocurriendo en la actualidad, aunque algunos a lo mejor no tienen tal vez mucha información, pero todo lo que está sucediendo forma parte de esta gran batalla, de este gran acontecimiento de los últimos tiempos, que yo estoy convencido de que gran parte de esos acontecimientos nosotros los creyentes los veremos. Aunque algunos de ustedes a lo mejor les hayan enseñado que en ese momento de la historia nosotros no estaremos aquí. A los jóvenes y a los no tan jóvenes, esto que se ha puesto tan de moda como la inteligencia artificial, el otro día lo hicimos, y los que vieron la respuesta de la inteligencia artificial ante la pregunta que le hicimos, yo ahora les voy a decir cuál fue, se quedaron realmente sorprendidos, no se imaginaban esa respuesta. Les dije, preguntadle a la inteligencia artificial, al chat GPT, preguntadle quién fue la primera persona en la historia que enseñó que la iglesia no estaría en ningún momento en lo que le llamamos la gran tribulación, o también se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. La respuesta fue sorprendente porque fue en el siglo XIX. Más de 1900 años habían transcurrido desde que se escribió la palabra de Dios, desde que nos llegó a nosotros, y esa información decía que fue en el siglo XIX cuando por primera vez en la historia del cristianismo se comenzó a enseñar que la iglesia no tendría nada que preocuparse porque los tiempos finales, difíciles y peligrosos, bajo ningún concepto a nosotros nos alcanzarían o nos sentiríamos parte de ellos. Es más, durante todos estos siglos, generación tras generación, la iglesia sabía perfectamente que en cualquier momento, por simplemente seguir a Cristo, por obedecerle, por amarle, por honrarle, por vivir bajo unos principios morales y espirituales diferentes, en cualquier momento podríamos perder la vida. Y ya está sucediendo, aunque aquí tal vez a ustedes no les ha llegado, pero estamos viendo en muchas naciones de la tierra que es un peligro ir con una Biblia por las calles. Que es realmente jugarse la vida, literalmente hablando, el decir que eres un creyente, un cristiano, y en muchos lugares incluso ya está totalmente prohibido predicar el evangelio de Jesucristo. Y muchos hermanos nuestros probablemente en este momento estén dando su vida por la causa del evangelio. Por lo tanto, si a usted le enseñaron de que cuando esto comience a ponerse muy complicado, muy difícil y sea prácticamente imposible la vida en el planeta Tierra, no íbamos a estar, permítame decirle que usted bíblicamente no puede demostrar eso que a usted le han enseñado. Y hablo con toda autoridad de este tema porque yo fui criado y educado en una iglesia donde a nosotros nos enseñaron que la gran tribulación o aspectos catastróficos de los últimos tiempos a nosotros no nos iban a afectar.
Pero sin embargo, bíblicamente tenemos muchísima información, más que suficiente, para saber cómo tenemos que comportarnos y actuar y vivir en estos tiempos difíciles y peligrosos que ya han comenzado. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos ha dejado mucha información. No hay excusa para decir, yo no sabía. Bueno, pero no será porque no tenía acceso a la misma información que yo tengo. Quiero decirles que la Biblia que yo uso tiene... No sé si la de ustedes comparen ahora. La Biblia que yo como pastor uso para predicar y viajar y por diferentes partes del mundo y predico de ella, mi Biblia tiene 66 libros. ¿La de usted? Es igual. Y tengo 2 testamentos o 2 pactos, uno que se llama Antiguo y otro que se llama Nuevo. ¿La de usted? No me diga. Y el Antiguo Pacto tengo 39 libros y en el Nuevo tengo 27. ¿Y la suya? Entonces usted tiene que saber lo mismo que sé yo. Porque la misma Biblia que yo leo es la misma Biblia que usted tiene. Por lo tanto, no hay excusa para decir es que yo no sabía. Es que la ignorancia de la ley no le exime del cumplimiento de la misma. Es decir, usted tiene la obligación, el deber, la responsabilidad de leer, de estudiar, de escudriñar las Escrituras. Como dijo el Señor, escudriñad, leer, meteros en la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No hay excusa para ser un ignorante. De hecho, esta es la generación que más información ha tenido jamás en toda la historia de la humanidad para conocer los acontecimientos finales y cualquier tema que usted quiera estudiar de la Biblia. Nuestro hermano Mauricio, no sé si está por ahí en esta mañana. ¿Dónde está? Allá está nuestro hermano Mauricio. Nos llevó ayer, si no recuerdo mal, a una librería evangélica aquí en Guatemala, muy bonita, por cierto, y nos quiso regalar tanto al hermano Armando que está por ahí, como a mí, una Biblia. Y bueno, yo escogí la más cara. No. No, a mí me siento mal cuando me quieren regalar, porque honestamente ustedes no tienen ninguna obligación de regalarme a mí nada, al contrario, soy yo el que les tengo que dar a ustedes, pero me regaló una Biblia muy bonita. Pero Armando se compró una Biblia que yo ni siquiera sabía que existía. Ahora le estoy haciendo propaganda. Es una Biblia que prácticamente en cada página, tiene un código QR. De tal manera que usted pone su teléfono encima, la cámara de su celular, de su móvil, y le sale automáticamente un pastor predicando, no de la Biblia, sino del internet, a ver si me entiende. Y yo digo, pero es increíble. No hay ninguna excusa, queridos hermanos, para ignorar las Escrituras. Es que en mi iglesia esto no se enseña. Pues estudie usted entonces. Es que mi pastor dice que él no entiende el Apocalipsis. Pues léalo, estudie usted y déle clases y enséñale entonces a él. No hay ninguna excusa para decir es que a mí nunca me explicaron que viene el Señor y qué señales habrán de acontecer previamente a su venida. Hermano, repito, no hay excusa. La ignorancia es el terreno donde Satanás se mueve como pez en el agua. Por eso él no ha querido durante mucho tiempo que los creyentes se informaran acerca de estos tiempos. Yo mismo fui así. Créanme, aunque les resulte difícil aceptar esto, pero durante años cuando yo leía sobre todo las páginas del Nuevo Testamento, cuando yo llegaba a Judas y ya me iba a meter en Apocalipsis, leía el capítulo 1, que es fácil, ¿no? Juan está en la isla de Patmos, tiene una visita del Señor, una visita realmente espectacular. Bueno, me animaba, leía el capítulo 2, los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, etc. Y llegaba al 3, donde estaba el último mensaje a la iglesia, pero cuando llegaba al 4 decía, me voy para atrás otra vez. Porque no entendía absolutamente nada, porque el lenguaje, el estilo literario de este último libro es un lenguaje diferente al cotidiano. Son palabras, animales, números, colores que a priori no entendemos, pero todo es fácil de entender cuando tenemos todos los datos, toda la información. Por eso es muy importante que sepamos en qué momento de la historia, hermanos, nos encontramos. ¿Cuáles son las señales que vamos a ver? Porque no todos los creyentes, hermanos nuestros, que nos han precedido a lo largo de la historia, han visto lo mismo que tú y yo hoy estamos viendo. Hubieron hermanos que no vieron la restauración del pueblo de Israel.
murieron antes de mayo del 48. Y no pensaban que algún día ese pueblo, cual ave fénix, se levantaría de las cenizas y volvería a existir en el planeta Tierra un pueblo, un país llamado Israel. De hecho, durante mucho tiempo los judíos pensaron irse a África, créanme, al continente africano y comprar grandes extensiones de tierra y construir o rehacer o hacer allí el Estado de Israel. Porque veían imposible que algún día en la tierra ancestral de sus antepasados, las tierras de los patriarcas y profetas y apóstoles, etcétera, pudiera existir un pueblo llamado Israel. Y muchos hermanos, pastores, teólogos, murieron sin ver el cumplimiento de esa palabra. Pero gloria a Dios, nosotros sabemos que se hizo realidad y que en un día se levantó un pueblo. Y ahí está, lo quieran aceptar o no, lo quieran creer o no, ahí hay una cruda realidad. Es una profecía cumplida delante de nuestros ojos, queridos hermanos. Tremendo, es algo increíble. ¿Qué país, dígame, qué país ayer no existía y en 24 horas ya existe? No hay ni uno. Ha habido naciones que todavía están peleando y luchando por su independencia o por su territorio. Pero sin embargo, a pesar de todas las guerras, a pesar de todos los ataques, a pesar de toda la persecución que han recibido, ahí está ese pueblo. Y algunos de los que están aquí en esta mañana han viajado conmigo y hemos paseado por las calles de Capernaum, de Jerusalén, hemos ido al desierto, hemos visto el Mar Muerto, hemos navegado en el Kineret, y saben que hay una realidad bíblica que estaba profetizada en las Escrituras y que se ha cumplido. Por lo tanto, queridos hermanos, estamos viviendo tiempos tremendos, donde la iglesia no puede estar más tiempo dormida, sino tiene que prepararse para los acontecimientos finales. Si nosotros hubiéramos vivido en la época de Noé, estaríamos preocupados o más bien ocupados en la construcción de un gigante, de un inmenso barco para poder salvar la vida. Porque si vivíamos en una casa, por muy alta que fuera, las aguas del diluvio nos iban a arrastrar. Pero yo no viví en esa época, ni ninguno de nosotros. Pero Noé tenía que prepararse durante mucho tiempo almacenando agua, almacenando comida. ¿Para qué? Para que el diluvio no lo arrastrara. Predicó la palabra, nadie le hacía caso. Dice la Biblia que minutos antes del diluvio la gente comía, bebía, viajaba, bailaba, hacían negocios a corto y a largo plazo, hasta que vino el diluvio y no entendieron, y cuando entendieron fue demasiado tarde. La señal de los tiempos de Noé fue el diluvio, pero no será la señal de nosotros en estos días. La señal en la época de David era guerra y más guerra, y ahora los amorreos, los filisteos, los jebuseos, pero ya no estamos en ese tipo de guerras. ¿Cuáles son las señales que nosotros vamos a comenzar a ver, que nos indican que Cristo viene pronto? ¿Cuántos de los que están aquí creen que Cristo volverá otra vez? Gloria a Dios, gloria a Dios. Parece una locura, ¿no? Parece un disparate que el Señor Jesucristo venga otra vez a este mundo. Pero esa es la bendita, la hermosa esperanza de la iglesia, de saber que algún día cuando venga todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese día será realmente algo maravilloso. Pero las señales que nosotros vamos a comenzar a ver ya han comenzado a manifestarse. Por ejemplo, la multiplicación de la maldad. Algunos dirán, hermano, siempre ha habido maldad. Miren Sodoma, miren Gomorra, miren Babilonia. Y es cierto, siempre ha habido maldad. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro siempre hemos visto maldad. Pero Jesús dijo que la maldad se multiplicaría. Y todavía ustedes conservan algunos principios, algo del respeto, algo del temor a Dios. Pero hay muchas naciones de la tierra que antaño enviaron cientos de misioneros por todas partes del mundo, como por ejemplo los alemanes, por ejemplo los ingleses, etcétera. Ya todos esos principios se han politizado, ya no existen. Aquí me hace mucha gracia, en el buen sentido de la palabra, quiero decir que en todas partes te dicen bienvenido. Llegué al aeropuerto y la policía me decía bienvenido.
y te dicen los buenos días y las buenas tardes y te mantienen en la puerta. Y uno a veces parece que está como en otro planeta. Eso ha desaparecido completamente. En mi época se decía, cuando los mayores hablan, los niños se callan. No sé si a usted le enseñaron así. Hoy en día es al revés. Cuando los niños hablan, los mayores se tienen que callar. Como lo he dicho en muchas ocasiones, hoy en día con tanto artilugio y con tantas redes sociales y WhatsApp y Facebook, YouTube, Instagram, etcétera, pues los hijos no son ni la mitad de educados y de obedientes de lo que antaño por lo menos se exigía de todos y cada uno de nosotros. Me acuerdo que cuando íbamos de visita, mi padre, antes de ir a esa casa de visita, me leía, como decían, la cartilla. Me decía, no te muevas, no cojas nada sin pedir permiso. Cuando te den algo, di gracias. Y cuando te ofrezcan más, di que no tienes hambre. Y yo decía, pero si me estoy cayendo de hambre, papá. Y entonces me acuerdo que un día, ese día dormí calentito. Me dieron algo y mi padre dice, ¿cómo se dice, Manolo? ¿Cómo se dice? Y yo le dije, él quería que yo dijera gracias, pero yo le dije, deme más. Y ahí me dio un sopapo y ya entendí, ¿no? O simplemente con una mirada. ¿Se acuerdan la mirada de los padres, de los viejos? Te miraba el padre, aunque fuera 500 metros, y te llegaba el mensaje perfectamente, ¿no? Sin WhatsApp, sin teléfono, sin internet. El viejo te miraba y tú entendías, o te portas bien, o cuando llegues a casa te voy a dar un sopapo que te vas a enterar toda tu vida, ¿no? Es tremendo. La maldad se va a multiplicar de tal manera que hoy en día, cuando estás hablando con una persona, honestamente no sabes con quién estás hablando. ¿Han visto esa moda de que ahora muchos se sienten perro? Sí. Es increíble. Es increíble. Un ser humano rebajándose a un animal, porque el sueño de su vida fue toda la vida ser un perro. Tremendo, ¿no? Miras a una persona, da igual, por delante, por detrás, derecha, izquierda, arriba o abajo, y no sabes si estás hablando con un hombre, con una mujer o con un extraterrestre. No sabes con quién estás hablando. La maldad se va a multiplicar de tal manera que cosas que antaño incluso eran hasta un delito, hoy en día son normales, y no se te ocurre llevarle la contraria. Porque automáticamente se te cierran las puertas, como a muchos periodistas en España los han expulsado y ya no tienen ningún trabajo. Se le han cerrado todas las puertas laborales. ¿Por qué? Porque se les ocurrió ir en contra de la corriente de este mundo y decir que eso era pecado o estaba mal o no era algo natural, ¿verdad? Y dice que la maldad va a llegar a unos extremos de tal magnitud, de tal envergadura, que el amor de muchos creyentes se va a enfriar. Es tremendo ver a algunos hermanos que, para que no sean expulsados de sus trabajos, se callan por cobardía y no abren sus bocas porque tienen miedo que si se identifican como creyentes los expulsen del colegio o se rían en la clase de ellos o los echen de la clase o del trabajo en el que tienen. Y por eso dice el Señor que si los días finales no fuesen acortados, nadie, absolutamente nadie podría salvarse. El amor de muchos se enfriaría. Yo nunca he visto tanta frialdad en muchos lugares como en estos últimos años, en estos últimos tiempos. Estuve recientemente, como bien saben ustedes, en Turquía. Antiguamente a ese pueblo, a ese país enorme, de más de 90 millones de habitantes, se le conocía en los tiempos de la Biblia como Asia Menor. Y nosotros queríamos ir a ese lugar a visitar los lugares donde estuvieron las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Y estuvimos en todas. Realmente impactante. Pero vimos, queridos hermanos, que por ejemplo un lugar hermoso, precioso, para mí es uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida, como por ejemplo la famosa ciudad de Laodicea. Allí hubo una iglesia que habían perdido la presencia del Señor. Y ellos creían que estaban bien, decían, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Saben que, por ejemplo, en la Odisea hubo un terremoto que destruyó toda la ciudad. No quedó un edificio en pie. Y cuando el Imperio Romano les ofreció dinero y apoyo económico para reconstruir la ciudad, eran tan arrogantes los de la Odisea
Eran tan orgullosos que dijeron: no necesitamos que nos ayuden, nosotros vamos a reconstruir nuestra antigua ciudad de Laodicea. Y así eran los creyentes también, orgullosos, soberbios, arrogantes. Decían: nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Y cuando el Señor les habla por medio de la pluma, por medio del ministerio de Juan, les dice: ¿cómo que no necesitan de nada? Pobres, ciegos, desnudos, desventurados, miserables. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habían perdido la sensibilidad espiritual. Estaban tan creídos de que eran intocables, de que no necesitaban de nada. Ni siquiera se habían percatado de que la presencia del Señor se había ido del templo hace mucho tiempo. Qué tragedia, ¿no? Cuando hay creyentes que se acostumbran a vivir con la mediocridad, cuando hay creyentes que no valoran el tesoro más grande que podemos tener en esta vida. ¿Cuál es? La casa, no. El coche, no. ¿Qué es lo más importante? Tener la gloria, la presencia, la manifestación del Señor en nuestras vidas y en nuestros hogares. Eso es lo más grande que podemos tener. Aleluya. Gloria a Dios. El aumento de la maldad, el enfriamiento, lo que llama la Biblia la apostasía. ¿Habéis oído alguna vez ese término? Seguro que sí. Dice el Espíritu claramente, lo dijo Pablo en una de las cartas que le escribió al joven pastor Timoteo. Dice el Espíritu claramente que en los postreros días, en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Apostatarán de la fe. Se olvidarán de que un día fueron creyentes y sirvieron al Señor. Darán marcha atrás. No querrán nada del Señor, ni de su palabra, ni de la iglesia, ni del Señor, ni de nada. Tremendo, ¿no? Tremendo como hay tantas personas que se han apartado de los caminos del Señor. Yo creo sinceramente que si comenzáramos a orar seriamente por recuperar a todas las ovejas perdidas que existen, a todos los hermanos, hermanas y familias enteras que antaño se congregaban, pero que por distintos motivos han dejado de hacerlo, nos llevaríamos una enorme sorpresa. Porque hubieron muchas personas buenas, hermanos que sirvieron al Señor como cantantes, músicos, predicadores, diáconos o lo que fuera, que se dejaron de congregar, se enfriaron, se apartaron de los caminos del Señor. Entraron otra vez en la corriente de este mundo, en el materialismo. Se dejaron seducir y arrastrar por las vanidades del mundo, ¿no? Como hablábamos anoche, que el que ama al mundo, el amor del Padre, el amor de Dios no está en él. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Todo eso son características que vamos a ver en los últimos tiempos. Así que no nos asustemos, queridos hermanos, si vemos que el mundo va de mal en peor. Algunos piensan que el mundo va a cambiar y yo les digo: sí, claro que va a cambiar, pero a peor, a peor. Y nosotros tenemos que estar preparados y no quejarnos ni lamentarnos, sino decirle: Señor, ayúdame a mantenerme firme, porque la promesa del Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero escucha bien esto, mi hermano: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gloria a Dios. Ese es el único que se salvará, el fiel, el obediente hasta la muerte. Aleluya. Bendito sea Dios. El que persevere hasta el fin. No un tiempo, no una temporada, no en un congreso de 2 o 3 días, sino persevere hasta el fin. Y espero que todos y cada uno de los que estamos en este lugar, en esta mañana, formemos parte no del grupo de los que se enfrían, se apartan y se alejan del camino del Señor, sino de los que ponemos la mano en el arado y venga lo que venga y pase lo que pase, seguimos adelante confiando y creyendo en las promesas y en el poder de nuestro amado y querido Señor Jesucristo. Lamentablemente también en aquellos tiempos, los tiempos de la Biblia, también había gente que se enfriaba y se apartaba y volvían otra vez a revolcarse en la basura. Y dice la Biblia que el postrer estado llegaba a ser peor que el primero. Leía no hace mucho tiempo las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, puesto que estuvimos en una ciudad llamada Éfeso, donde Pablo vivió 2 años, estableció una comunidad tremenda. Y déjeme que les diga un dato que aprendí, no lo sabía,
que aprendí en este último viaje que hicimos a Turquía o Asia Menor. Resulta que en aquellos tiempos, cuando en una ciudad los gobernantes, las autoridades de dicha ciudad decidían construir, decidían financiar o potenciar o ayudar a la construcción de 3 templos, da igual quién fuera, Afrodita, Ceres, Júpiter o quien fuera. En el momento en el que una ciudad decidía construir 3 templos, automáticamente Roma les eximía de pagar impuestos. Imagínense lo que es eso. Una ciudad que no tenga que pagar impuestos, que no tenga que pagarle impuestos a Roma, simplemente por haber permitido el culto a 3 dioses, a 3 divinidades diferentes. Era un negocio, hermanos. Era un negocio la idolatría. De hecho, cuando fuimos a Éfeso, todavía siguen vendiendo en las puertas de ese parque donde fuimos, pues imágenes de Afrodita, de Diana, de Júpiter y también de algún santo católico, ¿no? Ahora imagínense cuando el apóstol Pablo se afinca, radica en esa ciudad durante 2 años y la gente comienza a abandonar los templos y la idolatría, y los templos comienzan a entrar en una crisis, y por poco el templo más grande de la ciudad, el templo de Afrodita o Diana, lo tuvieron que cerrar. Hermanos, la ciudad iba a entrar en una crisis económica terrible por culpa de este dichoso predicador, por culpa de este maldito hombre que viene aquí diciéndonos que estamos adorando a dioses muertos y que tenemos que convertirnos al Dios de él, al Dios vivo. Por eso lo quisieron apedrear, de hecho lo hicieron. Por eso dice Pablo, en Éfeso llegué incluso a pelear contra fieras. Lo quisieron matar, ¿por qué? Porque estaba tocando, estaba afectando la economía de la ciudad. Porque la idolatría era y sigue siendo hoy en día un gran negocio. Un gran negocio. Que Dios nos libre de la idolatría en nuestro ministerio y en nuestra iglesia. Porque a veces sin querer idolatramos a las personas o a las cosas. Y dice la Biblia, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no al hombre, no al predicador, solamente a Jehová nuestro Dios. Fuertes aplausos al Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. No adoramos al templo, no adoramos a los hombres que ministran en el templo, solamente adoramos y honramos a nuestro Dios. Y la Biblia nos dice que cuando Pablo se fue de la ciudad, pues dejó a un pastor llamado Timoteo. Y a ese joven pastor había que apoyarlo, había que ayudarlo, había que darle mucha enseñanza para que pudiera soportar la presión de estar en un lugar muy problemático, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y le escribe que sepamos 2 cartas, que gracias al Señor las tenemos en nuestras Biblias, 1 y 2 de Timoteo. Pero en la 2 de Timoteo, que se cree que es la última carta de todas las que Pablo escribió, le dice algo tremendo. Y le dice, Timoteo, en mi primera defensa, cuando estuve preso en Roma, todos me abandonaron. Algunos de ustedes han venido de Costa Rica, de Honduras, de Puerto Rico, de México, de Estados Unidos, etc. Pero imagínense que a mí me meten en la cárcel. ¿Vendrían ustedes a visitarme? Ya. No iban a ver a Pablo, me van a venir a ver a mí. Como si yo me chupo el dedo, ¿no? Timoteo, nadie, Timoteo estuvo a mi lado. Claro, cuando era famoso y viajaba y recorríamos el mundo, todo el mundo quería venir conmigo. Todo el mundo quería estar en mi equipo de trabajo. Pero te recuerdo que cuando me sacaron del calabozo, de la mazmorra, cuando me llevaron ante el tribunal para ser juzgado, ni un hermano estuvo a mi lado. Es más, te cuento algo que te puede sorprender. Pero ¿tú te acuerdas de un tal Alejandro? Seguro que Timoteo diría, sí, claro, Alejandro era uno de los que viajaba, era uno del equipo, era uno más con nosotros. Pues Alejandro me ha causado unos problemas. Alejandro me ha metido en unos líos. Ten cuidado de ese hombre, porque es un hombre peligroso. ¿Te acuerdas de Demas?
Demas es mencionado no solamente en Timoteo, sino en otras cartas. Y le dice, ¿te acuerdas de Demas? Aquel muchacho que predicaba tan lindo, aquel joven que nos acompañaba a todas partes. ¿Te acuerdas del potencial de Demas? Pues me ha desamparado y se ha ido al mundo. No es que se ha ido detrás de Pedro, no es que se ha ido a otro ministerio o a otra iglesia a servir al Señor. No, se ha ido al mundo. Y uno dice, pero ¿qué estaba pasando en aquel momento? Y es que en el momento de prueba, de crisis, de dolor, de enfermedad, etcétera, es donde se prueba realmente la verdadera fe que tenemos o decimos tener. No es en la abundancia, no es en el aplauso, no es en la bendición donde se demuestra la madurez de una persona, sino cuando estás pasando por el valle de sombra y de muerte. Cuando estás anciano, cuando estás enfermo, es ahí donde se demuestra la verdadera amistad, el verdadero desarrollo espiritual. Y por eso le dice a Timoteo, ninguno estuvo a mi lado, pero tengo algo importante que decirte, y a mí eso me conmueve las entrañas cada vez que lo predico. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza y pude predicar la palabra y me libró de la boca del león. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Fuertes aplausos al Señor. El Señor estuvo a mi lado. Gloria a Dios. Todos se fueron, pero el Señor no se fue. Porque Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Padre y madre te pueden abandonar, amigos te pueden abandonar, hermanos te pueden traicionar, pastores te pueden defraudar, pero el Rey de Reyes y Señor de los Señores estará contigo todos los días a donde quiera que vayas. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso en estos tiempos finales no esperes nada de nadie, y así no te vas a sentir ofendido nunca. Apréndanse esto, no esperes nada de nadie. Ay, es que el pastor Sierra pasó por delante de mí y no me saludó. Tan importante es para usted que yo le salude. Y si ese día no quise saludarle porque estaba cansado, ¿usted se va a ir al infierno? ¿Se va a ir del Señor? Pues si no le saludó el pastor Sierra, vaya usted y salúdele a él. Es que no me llamó el pastor, no contaron conmigo. Yo pensaba que me iban a subir a la plataforma hoy a cantar y ni me hicieron caso. ¿Y? ¿Te preocupa mucho eso? ¿Dormiste mal porque anoche no te subieron a la plataforma a decir hola, buenos días, buenas tardes, estoy aquí? ¿Tienes un gran problema de identidad por eso? No esperes nada de nadie y así nunca te sentirás ofendido por nadie. Dígaselo a la que está a su lado si es tan amable. No esperes nada de nadie. Gloria a Dios. Dígale a la que está detrás, dígaselo. Si usted viene a una iglesia, a esta o cual sea, y a usted no le saludan, no le hablan, no cuentan con usted, y usted esperaba eso, te vas a sentir mal todo el congreso. Pero si usted no esperaba nada de nadie, cualquier cosa que venga será una añadidura más, y le daré la honra y la gloria al Señor. ¿Saben que uno de los problemas que hemos tenido, y seguimos teniendo lamentablemente, es que de vez en cuando por ahí abren canales en Facebook, en YouTube, con mi cara, que por cierto la ponen horrible, y no es que sea muy guapo que digamos, pero me distorsionan la cara y yo digo, madre mía, pero parece horrible, ¿no? Y entonces pone canal Prédicas del pastor José Manuel Sierra. Yo no tengo nada a mi nombre. Yo no tengo Facebook a mi nombre, no tengo Instagram a mi nombre, no tengo YouTube a mi nombre, porque el único nombre digno de alabar es el del Rey de Reyes y Señor de los Señores. A Él la gloria y la honra. ¡Aleluya! Solamente a Él, solamente al Señor, no al hombre. Ya está bien de levantar al hombre en alto. Una cosa es el cariño, el amor, el respeto, todo eso está bien. Pero cuidado, porque dice la Biblia que vendrán falsos cristos, y eso significa falsos ungidos que le van a robar la honra y la gloria al Señor. Y en la iglesia tenemos que ser tan cuidadosos
Porque el enemigo es tan astuto que a veces, y digo esto no por ustedes, sino a nivel general, ha habido grupos, ha habido iglesias que han echado a perder a algunos pastores que no estaban bien alineados con el Señor, y se les subió el orgullo, se les subió el éxito a la cabeza, creyendo que eran ellos, sus obras, sus palabras, sus canciones, su carisma. Y aquí el único que ha hecho algo y es digno de alabanza y de gloria es nuestro Señor Jesucristo, y no hay nadie más que Él. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo quiero decirle en esta mañana a todos y cada uno de ustedes, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos donde ya muchos ni siquiera saben dónde dejaron la Biblia. Estamos viviendo tiempos en los que el mundo nos quiere arrastrar y nos quiere tapar la boca. Pero ahora más que nunca tenemos que abrir nuestras bocas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay mucha juventud, hay muchas familias, hay muchas personas destrozadas a nuestro alrededor. Seguramente algunos de ustedes en su familia tienen casos que uno dice: es imposible que este muchacho, este hombre, esta mujer cambien. Pero nosotros seguimos creyendo en el poder de Dios. Nosotros creemos que el Evangelio puede transformar y cambiar las vidas y llenar de paz y de alegría y de gozo los corazones. Por eso seguimos adelante. Y qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cuando escuchamos testimonios como los que anoche oía mientras estaba allí firmando libros y atendiéndoles a ustedes. Personas que se han convertido, personas que llevaban una vida desordenada, en pecado, lejos de los caminos del Señor, y hoy en día son nuestros hermanos en Cristo, y estaremos por la eternidad en la presencia del Señor. Cierra tus ojos en esta mañana, mi querido hermano y amigo. Queremos hacer un llamado. Hoy ha llegado tu momento para que tú pongas tu vida en las manos del Señor, y el Señor comienza a ser tu Señor, y no el Señor o el Dios de papá, de mamá o de quién. Si en esta mañana entre nosotros hay una sola persona